Hola a todos, a todas, espero que se encuentren muy bien. Soy Andrei García y hoy tenemos una transmisión más de entrevista con los grandes. Hoy es 19 de marzo de 2023, son las 8 en punto de la noche, hora del centro de la República Mexicana. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Estado de México y hoy nos vamos a enlazar a CDMX. Antes de entrar en materia, me gustaría comentarles que Entrevista con los Grandes es un programa que se transmite por redes sociales y tiene la finalidad de difundir actividades, eventos académicos, libros, artículos, congresos, encuentros, talleres, diplomados, maestrías, etcétera. Encaminado todo esto a promover el crecimiento personal y la reflexión en temas de interés. Entrevista con los Grandes es un espacio donde caben todas las voces, todas las formas de pensamiento. Digo yo que es un espacio plural, democrático, es un lugar de encuentro y esta ocasión abordaremos el tema neurodanza, un gesto para sanar el alma. Y para ello me acompaña mi querida amiga Marisela Medina y quiero presentárselas. Marisela Medina es terapeuta, especialista en comunicación corporal, con certificación en programación neurolingüística. Tiene la licenciatura en psicología en nuestra máxima casa de estudios, en la UNAM. Actualmente está concluyendo la maestría en pedagogía teatral de Bellas Artes. Es asesora a diversos grupos empresariales y académicos de la iniciativa privada, como la Universidad de Londres, en la Ciudad de México, y en el plano gubernamental colabora con la Guardia Nacional, con talleres de desarrollo humano, creación de espectáculos internos, talleres de danzaterapia y teatro terapéutico. Actualmente es directora de Ergonoarte, donde ofrece terapia individual, así como talleres enfocados en la terapia de arte a través del movimiento y el teatro. Marisela Medina también es directora de Movimiento, egresada del Instituto Nacional de Bellas Artes, y se ha desempeñado profesionalmente en diversos géneros teatrales. Veo aquí en su CV que ha tenido maestros nacionales e internacionales y nos tardaríamos un rato. Quisiera comentar entonces algunas de las obras de teatro en las que ha participado. Miren, Malinche en el Centro de Espectáculos Premier por allá de 1987, Merlín 2000 en el Teatro Silvia Pinal, participó también en Cats en el Teatro Silvia Pinal, El Diluvio que Viene en el Teatro San Rafael, ¿Qué tal Dolly en el Teatro Silvia Pinal? Me voy a ir un poquito más para arriba, querida Mari. La Mujer Loba no anda sola en el Teatro Coyoacán, estuvo por ahí un par de años, y La Bruja Mala Ortografía en el Foro Coyoacanense de 2012 a 2018. Entonces, tiene una larga trayectoria en este trabajo que ha desempeñado y para mí pues es un gustazo recibirte, querida Mari. Hemos coincidido en algunos estudios que hemos hecho juntos, en algunos encuentros nacionales y en algunos proyectos también. Entonces yo digo, Marisela Medina es mi hermana de corazón. Querida Mari, ¿cómo estás? Bienvenida a Entrevista con los Grandes. Buenas noches, pues es un placer para mí estar en este espacio, en la entrevista con los grandes, y pues me siento muy, muy halagada por esta invitación, querido Andrei. Pues esto, ¿no? Como bien lo dice, somos hermanos, ¿no? Hermanos de vida, de profesión, ¿no? Bueno, de vida, de profesión. Y pues bueno, exactamente, pues nos hemos dedicado pues toda la vida al arte y gracias a esto pues se han visto o he visto en esta trayectoria muchas cosas benéficas que da ¿no? Y sobre todo pues en mi carrera de origen que es la danza me ha acompañado durante toda mi vida ya ejerciéndola por ahí de unos 40 añitos, no digo la edad porque si no, aquí me balconeo, este,
Pero bueno, realmente la danza tiene muchísimos beneficios y que poco a poco me ha transportado para poder compartirla con diferentes compañeros que quieren explorar a partir de ella. Un placer estar aquí, André. Gracias, Mari. Comenzaría preguntándote qué es eso de la neurodanza. ¿Cómo surge? Claro que sí. Pues mira, la neurodanza parte de un concepto europeo, ¿no? Que ya se lo agenciaron por allá en España, pero realmente empezó con este boom de la neurociencia, del estudio de la neurociencia, ¿sí? Bueno, del neuroteatro, de la neuromúsica y evidentemente también desde la neurodanza. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos descubierto como humanidad que, bueno, que el movimiento es fundamental para el ser humano y que la neurodanza, es decir, el movimiento que se piensa, trae muchísimos beneficios. En neurodanza es una herramienta para ejercer nuestra autoconciencia pues de nuestra vida, ¿no? Es decir, de la creatividad, de ejercer el conocimiento de uno mismo, el reconocer nuestros músculos, nuestras sensaciones y sobre todo nuestras emociones. Fíjate que leyendo un poco acerca de este enfoque que tú manejas, me encuentro, por ejemplo, en esto que dices de la neurociencia articulada con la danza, que empiezan a hacer algo interesantísimo. Y Antonio Damasio, por allí en un par de libros que tiene, cito dos, El error de Descartes y La sensación de lo que ocurre, encuentro, por ejemplo, que es uno de los primeros investigadores neurocientíficos en cuestionar que la razón existiera de manera independiente al cuerpo. Eso me parece una situación de lo más atinada porque yo digo en mi tesis doctoral que este planteamiento de Descartes de pienso, luego existo, le ha hecho gran daño a la humanidad porque pareciera que con esto se le quita la cabeza al ser humano y se coloca por ahí en un pedestal y entonces te sueltan esa frase terrible, me parece, pienso, luego existo, y entonces se mutila al ser humano del cuello hacia abajo. Y entonces diría Joan Carles Mellich, este filósofo español, y no es porque el cuerpo lo sea todo, sino porque todo pasa a través del cuerpo. Entonces, esto que estoy diciendo con lo que propone Antonio Damasio, me parece de lo más rescatable, necesario además, en cómo recupera Damasio los sentimientos. Y él dice, por ejemplo, se sobrepasa de la generación de los sentimientos articulado con la razón, por supuesto, entonces es recuperar al ser humano en su completud. Y yo digo, claro, porque los sentimientos son la percepción directa de un lenguaje en específico, que es el del cuerpo, justamente. Y entonces, conociendo tu trabajo, yo digo, estás picando piedra en México, Mari, con esto de la neurodanza, junto con otros colegas también, pero me parece que el asunto aquí es no rendirse. Y entonces yo te preguntaría, Mari, ¿con qué problemas, con qué obstáculos te has encontrado para trabajar la neurodanza en nuestro país? Bueno, bien, fíjate que, bueno, los problemas evidentemente son, o los obstáculos, ¿no? Son variados, depende del contexto, ¿no? Eh, eh, Te platico, por ejemplo, en la Guardia Nacional, ¿no? A ver, vamos a compartir un taller de movimiento. La gente se asusta, ¿no? Se asusta, precisamente sí, por esto, ¿no? O sea, neurodanza, sobre todo los caballeros, ¿no? Dicen, me van a poner a bailar, no, por favor, ¿no? Sí y no, realmente, ¿por qué se le dice neurodanza? Porque también intervienen otras cosas muy importantes y una de ellas es la música.
¿no? Es la música. Y bueno, es una conjunción de ello. La danza no puede existir sin la música o la música sin la danza en algún punto, ¿no? Entonces, bueno, esto puede causar mucho estrés porque en el momento de que nos movemos, mostramos quiénes somos. El cuerpo no miente, ¿sí? El cuerpo siempre va a decir quiénes somos y eso nos pone en evidencia y es algo que nos asusta, ¿no? No tenemos esa cultura. Entonces, el generar precisamente la cultura de movimiento requiere de espacios, pues, íntimos y de generar muchísima confianza, porque no se enseña, pues, a bailar, no sé, algo como muy establecido, ¿no? Como, la salsa, por ejemplo, ¿no? O no sé, otro tipo de estilos. Aquí es una cuestión de encontrarte contigo mismo y evidentemente encontrarte con tus propios sentimientos, que tampoco estamos educados a ello, ¿no? Hasta hace poco, ¿no? ¿Cuánto tendrá esto? Unos 20 años, ¿no, Andrei? Que empezamos a generar una cultura de la emotividad. Y bueno, las emociones, ¿dónde más se van a sentir si no es en el cuerpo, si no es en nuestros 5 sentidos? Y bueno, estos estudios, hay estudios precisamente, esto que tú comentas de Damasio, ¿no? Que empezó con Lowen o que empezó con Wilhelm Wright, por ejemplo, todo el estudio del cuerpo y por qué teníamos que segmentarlo, ¿no? Y bueno, hemos tenido muchísimo avance para tratar precisamente de integrar pensamiento, cuerpo, cuerpo, pensamiento. Entonces, te digo, depende el contexto. Incluso con el contexto o con el gremio artístico, también se han roto varios paradigmas, ¿no? Que se intuyen cosas, pero en el momento de abordar la emotividad es muy fuerte, insisto, ¿no? Porque el cuerpo desnuda nuestra personalidad, desnudados. Sin embargo, también en el momento que empiezas tú a adueñarte de tu propia corporalidad, vas generando una confianza sumamente firme y por lo tanto una estabilidad emocional muy fuerte, ¿no? Digamos que pasamos de la frustración al logro y esto es lo que te da la danza, cuando tú pasas eso, es verdaderamente maravilloso y es lo que generalmente se trabaja en la neurodanza. ¿Quién soy? ¿De dónde voy? Digo, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿No? Entonces, nos empezamos a generar preguntas ¿no? Y les empezamos a reconocer a partir del cuerpo. Ahora, fíjate, dices algo muy interesante, el cuerpo no miente. Digo yo, necesitaríamos ser excelentes actores para poder fingir Y ni algo. ellos, luego. Sí, 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 algo que no estoy sintiendo, como cuando nos preguntan cómo estás y digo bien, pero mi entrecejo dice otra cosa, o mi postura corporal dice otra cosa, o a lo mejor mi rostro dice otra cosa, o hasta el tono de voz. Y entonces dices justo algo interesantísimo, el cuerpo no miente, nuestra postura, digo yo, el trato que le damos a los demás, aunque yo diga que estoy bien, o que soy buena persona, o que estoy en paz con los demás, y repito, la forma en cómo me trato y cómo trato a los demás dice otra cosa. Entonces, justo esto que comentas, articulándolo con lo que dice Damasio, es como recuperar al ser humano en su completud, porque a veces hasta racionalizamos o queremos racionalizar las emociones o las sensaciones. Y mira, déjame recuperar esto. Damasio dice, el cerebro humano y el resto del cuerpo constituyen un organismo indisociable. Es decir, somos un paquete, somos algo completo. El organismo interactúa con el ambiente como un conjunto. La interacción no es nunca del cuerpo por sí solo o del cerebro por sí solo. Entonces, de ahí que los fenómenos mentales o nuestras emociones o mi actitud en la familia, con mi pareja, con los hijos, con el trabajo,
solamente lo vamos a poder comprender en el contexto de la interacción de la persona con ese ambiente, pues. Y entonces yo te preguntaría, Mari, ¿qué puede aportarnos la neurodanza en el aprendizaje y en la encarnación, por ejemplo? Ahorita comento esto de Bien, la encarnación aquí híjole, en pues, México. híjole, pues muchísimas cosas, Andrei. Fíjate que la vida, como sabemos, es movimiento. Ujú. Y ahorita lo que estamos estudiando y comprendiendo es que a partir de se gesta una memoria, por ejemplo, más fuerte, se gesta una creatividad mucho más amplia, se gesta una meditación también, ¿sí? Dice Eduardo Calixto, fisiólogo mexicano, nuestra atención es intermitente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ayuda precisamente a que estos lapsos de intermitencia puedan estar más cerca uno del otro? El movimiento. Entonces, gracias al movimiento, podemos generar estos momentos de memoria, ¿sí? Estos momentos de creatividad sostenidos y evidentemente para la cuestión del aprendizaje es fundamental, para el aprendizaje y para el resto de nuestra vida, ¿no? Porque esta memoria se va fortaleciendo, sabemos que entre más grandes somos, la memoria a corto plazo se va haciendo más corta, ¿verdad? Ujú. Va quedando la memoria a largo plazo. Sin embargo, si nosotros continuamos con el movimiento, podemos tener recuerdos muchísimo más firmes, ¿sí? Entonces, esto me parece fundamental porque pues vemos que si la vida es movimiento, vemos esa congruencia en nuestro cuerpo articulado, ¿no? Y que esto que dices, Andrei, ¿no? Que ahorita pues estamos trabajando en que no sea este pensamiento cartesiano, aunque continuamos, ¿no? Es un proceso de generaciones donde en algunos momentos nos sirve definir lo que es blanco y lo que es negro, lo que es de día y desde noche, etcétera, ¿no? Empezamos por ahí, sin embargo, nos damos cuenta de que a partir del cuerpo podemos generar pensamientos. De esto hablaba con la cuestión de la meditación en movimiento. Mientras yo me muevo, puedo tener una concentración, una concentración de pensamientos donde los puedo ir ligando para poder resolver algo, ¿sí? A muchas personas nos llega a funcionar eso, ¿no? Es, digamos que uno de los caminos para poder encontrar nuestro propio bienestar, nuestra propia enseñanza, nuestra propia, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente también lo que pensamos se va hacia el cuerpo, o sea, es cíclico, es cíclico. Y bueno, de lo que se trata es que podamos encontrar como la pericia de poder generar nosotros un pensamiento y que pase esta congruencia del cuerpo y viceversa. También que del cuerpo generemos una congruencia al pensamiento para poder tener nuestros pies más firmes en la tierra. Y esto, por ejemplo, yo que lo aplico con mis alumnos de arte, sobre todo con los chicos de actuación, porque ahí se trabajan muchas emociones, Ujú. los chicos generan un tren de pensamiento, esto es una concatenación de imágenes, ¿sí? Que te genera el movimiento para poder desarrollar, en su caso, un personaje. Y llevándolo a nuestra vida cotidiana, ¿sí? Generamos una serie de imágenes que nos van a dar el camino para poder tener distintas soluciones y alternativas para poder solucionar algún problema o potenciar algo que nosotros necesitemos potenciar. En general, creo que puedo aportarte esto, André. Ahora, fíjate, gracias Mari, te preguntaba esto porque en las escuelas, evidentemente de educación básica, se imparte la asignatura de artes y en muchas de ellas se lleva la asignatura de danza, música.
Entonces, me parece que ahí se encuentra una riqueza que tendríamos a lo mejor que explorar o potenciar todavía más. Por eso te hacía esa pregunta. Fíjate, por ejemplo, Pinos Pay menciona que existen dos maneras de desarrollar un aprendizaje articulando entre la neurociencia y la danza, esto que tú haces. Y entonces dice, la primera es generando procedimientos, es decir, como esta parte instruccional, y la segunda a través de la encarnación, es decir, al buscar ser aquello que se está aprendiendo, ser aquello que se está enseñando. Es como el aprender haciendo, y justamente las asignaturas que conocemos como actividades, artes, los famosos talleres, considero que tienen como ese exitazo, pues porque el alumno aprende haciendo y entonces en esto que tú haces y que en tu módulo, en el Diplomado en Desarrollo Humano que vamos a impartir, exploras, y eso es algo que me parece interesante, cómo sanar las emociones a partir del movimiento. Y entonces yo digo, el acto escénico procura esta segunda modalidad del ser haciendo, del ser aprendiendo, del ser enseñando desde tu postura como maestra. Es decir, se encarnan las intenciones, las sensaciones, las emociones y sentimientos para crear imágenes. Cuando arrancamos el diplomado hace ya algunos años, que me decías esta propuesta de la neurodanza y cuando te vi ya trabajar y lo viví, yo dije es increíble porque a través de otros módulos con otros colegas se va como aflojando la tierra y entonces llegas tú y es increíble que a veces algunas personas que somos muy racionales no nos abrimos a otros enfoques y a través del movimiento suave y como nos vas llevando o como vas llevando a los alumnos, a los diplomantes pues, empiezan hasta sin querer a, a exponer, a explorar, va aflorando esas emociones atoradas que a veces han estado ahí durante muchos años. Y entonces yo digo, qué interesante esto porque justamente el movimiento, la danza, ayuda a sanar las emociones incómodas, los sentimientos desagradables. Y entonces yo te preguntaría, Mari, ¿de qué manera nos ayudaría o le ayudaría a los diplomantes tu módulo a comunicarse mejor con ellos mismos por aquellos movimientos del cuerpo? Porque se dice que a menos que seas un gran actor, el lenguaje verbal no falla, como lo decíamos hace ratito. ¿De qué manera nos ayudaría la neurodanza a sanar esas emociones? ¿Cómo le vas haciendo? Aquí te pido como el mago, revélanos un poquito tus secretos. Oye, André, pues fíjate que sí hemos tenido en este diplomado experiencias bien ricas y bien interesantes. Creo que el trabajo de grupo y la presencialidad en su momento es fundamental porque me nutro de mí mismo en el momento del trabajo, pero también me nutro del otro, ¿no? Como seres humanos, pues somos, tendemos pues esto, ¿no? A estar en grupo, es sumamente importante. Y bueno, a partir de esto, vamos entendiendo el movimiento desde una forma amable, es decir, uno hace, ¿sí? Las cosas cuando uno siente que lo puede hacer, está preparado, pero también aprende a poner límites y decir, esto no necesito, ahorita o no quiero, me da miedo abordarlo. Entonces creo que una parte fundamental es partir del respeto, uno a los compañeros y otro, evidentemente, a ti mismo, pero esto se va dando en la dinámica. ¿Cómo yo pongo límites? Se va dando de una manera subjetiva. ¿Qué es lo que sí puedo yo hacer? Que son cosas como muy sencillas, y lo entre comillas, ¿no? Pero que tienen mucha dirección hacia reconocernos, porque yo me puedo comunicar con el otro a partir de que me conozco a mí mismo, porque en el momento en que me conozco a mí mismo, entonces sé lo que necesito, sé cómo lo quiero pedir, sé
qué, cómo, dónde, cuándo lo quiero gestionar y negociarlo con el otro, ¿no? Entonces, pero para eso primero lo tengo que negociar conmigo mismo y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si yo traspaso el límite de un movimiento que yo ya tengo? Como, digamos, y no es la palabra, ¿no? Pero bueno, para que me dé a entender, estereotipado. Yo tengo una manera de moverme que me ha funcionado durante mucho tiempo y a lo mejor hay otras cosas que yo no he descubierto y por medio precisamente de la neurodanza vamos poco a poquito entrando a nuevas perspectivas y diciendo, a ver, me voy a arriesgar a ver si esto me funciona. Y entonces cada uno de los compañeros, desde su propia trinchera, va dándose el chance de poder experimentar un movimiento distinto. Y me refiero al movimiento, no que es, o sea, sí es una parte, pero no es lo fundamental. Yo puedo mover la mano y hacer esto, ¿no? Y a partir de esto yo tengo un significado con esto, a lo mejor me evoca el mar, ¿no? Y a partir de eso yo empiezo a trabajar, es decir, trabajar con las imágenes no quiere decir que yo tenga que simular una danza, no. La danza es el movimiento que yo he construido y que me ha funcionado a través de la vida, ¿sí? Y esto es como lo comentabas, ¿no? Si frunzo el ceño, ¿no? Si soy una persona muy sonriente, si soy una persona más introvertida, que yo diría que son como observadores, ¿no? Si son personas más observadores. Y a partir de esas cosas que fueron construyendo o que han fortalecido con su vida, empezamos a trabajar desde ahí. ¿Y cómo se vería, por ejemplo, eh, este, la, la, el que tú seas tímido, ¿no? ¿Cómo se mueve? ¿No? Y a lo mejor no se mueve de aquí para acá, pero a lo mejor mueve los ojos, pero siempre hay un movimiento y es como empezar precisamente a entender cómo es que yo funciono ante mi sociedad, ¿sí? ¿Cómo es que yo funciono para mí mismo? Porque luego ni me doy cuenta, ¿no? Que estoy frunciendo el ceño. A mí me pasa mucho, fíjate, me empiezo a concentrar y empiezo a hacer esto y entonces me dicen los compañeros, ¿estás enojada? Ay, no, discúlpenme, así me concentro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, eso que está comunicando otra cosa, lo siento yo, me lo comunican los compañeros, siento la tensión en esta parte y entonces relajo esa parte y trabajo con esa relajación. Es como un ejemplo, ¿no? No partimos con este estereotipo de danza y muévete y ya, ¿no? Sí, sí hay técnicas para ello, pero creo que el trabajo tiene que ser de uno mismo para poder sacarlo allá afuera, ¿no? Entonces, depende muchísimo también porque hay grupos que son sumamente extrovertidos, ¿no? Y que también dicen, no, súper energéticos y podemos empezar también de la máxima energía a concentrar también esta, ¿no? E introyectar también, necesito yo formar, ¿no? Sí, ahora, por ejemplo, mira, comentaste algo muy interesante, importante, porque decías, me parece que la característica principal de este diplomado es la cuestión presencial, justo porque lo hemos desarrollado a partir de talleres vivenciales, por supuesto. Y entonces, en algún momento alguien me preguntaba, ¿y por qué no lo lanzan en línea? Y decíamos, porque el plus del diplomado es todo lo que hacen ustedes con los diplomantes, con los alumnos, en lo presencial, en vivo, por todas esas estrategias, por todas esas dinámicas que aplican, sí desde una parte teórica, pero más vivencial, justo para lograr el objetivo del diplomado, que es en desarrollo humano. Déjame invitar, querida María, a las personas que nos están acompañando para que si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, lo escriban y lo vamos retomando, vamos preguntándote, vamos planteándote lo que ellos nos quieran expresar. Y comentarles a quienes nos están viendo y escuchando
que Marisela Medina es una de las docentes del Diplomado en Desarrollo Humano que en unas semanas vamos a estar impartiendo en el oriente del Estado de México, y déjenme decirles algunos de los enfoques que conforman este diplomado. Tanatología es uno de los módulos, Gestalt, Sexualidad y Pareja, Neurodanza, que lo imparte Marisela Medina, hoy aquí con nosotros, Biodescodificación, Constelaciones Familiares, Programación Neurolingüística, Risoterapia, Hipnosis Ericksoniana, entre otros. Se me están pasando por ahí dos o un par de módulos, pero es como una probadita desde 12 enfoques diferentes, con 12 terapeutas diferentes, durante 12 meses, un fin de semana, una vez al mes. Entonces, hoy estamos charlando acerca de la importancia de la neurodanza, cómo surge, cómo se articula. Esto no es tan nuevo, en un momento vamos a seguir comentando. Fíjate, Mari, que buscándole un poquito acerca de esto que tú haces, encuentro, por ejemplo, algunos conceptos y términos que van retomando ya, incluso en tesis, en tesinas, que están haciendo los colegas como para posicionar esto de la neurodanza, que es la danza o el arte articulado con las neurociencias, y cómo le ayudan al individuo desde preescolar hasta posgrado, a varias cosas. Por ejemplo, al aprendizaje, decía yo hace rato, pero también esto que tú haces y que has articulado me parece que era una bisagra necesaria con la psicoterapia, y eso se me hace de lo más interesante. Y entonces decía yo, conceptos que he encontrado, Mari, fíjate, conciencia, que se maneja a partir de la neurodanza, movimiento, aprendizaje, comunicación. Se dice la neurodanza ayuda también a desarrollar el sentido de pertenencia, a expandir tu atención, a sanar las emociones. Esta parte de la neuroplasticidad, ahorita te voy a hacer alguna pregunta en ese sentido. Entonces, también, por ejemplo, casi siempre nos vamos, decíamos en una entrevista anterior, a orientar la parte psicoterapéutica para ayudar, a acompañar en el proceso de sanación de las personas, pero no nos detenemos a pensar que también hay personas que pueden estar en la neurodanza simplemente por el placer de seguirse sintiendo bien. Y entonces, yo te pregunto, Mari, en esto que comentaba de la neuroplasticidad, ¿la neurodanza se puede emplear para estimular la plasticidad cerebral? Y entonces, ¿podría ayudar a personas con algún problema como infarto cerebeloso, como derrame cerebral? Esa es una de las preguntas que me surgió en estos días previo a esta entrevista. ¿Podría, Mari, la neurodanza apoyar la rehabilitación de personas con alguna capacidad diferente? Es pregunta, Mari. Claro, pues fíjate que, Andrei, está padrísimo porque ya están habiendo estudios con resonancias magnéticas, donde se plasma lo importante que los circuitos, pues, que se prenden en nuestro cerebro a partir del movimiento, ¿no? Y que desde el área de Broca, con el lenguaje de Wernicke, etcétera, etcétera, ¿sí? Ya hay evidencia científica que tiene el doctor, por ejemplo, de la Ibero, Francisco Gómez Mont, tiene unos estudios muy importantes sobre la plasticidad neuronal a partir del movimiento, específicamente con la danza. Ya empieza a ver precisamente estos estudios. También hay estudios con la neurofisióloga alemana radicada en Chile que se llama Susana Bloch, donde estudia ella los patrones de respiración y los tiene, ¿no? Y que los patrones de respiración nos generan una emotividad. Primero puede ser como muy mecánica, pero el cuerpo los reconoce después como una emoción real, ¿no? Entonces esto es sumamente importante porque a partir de esto
nosotros podemos entender en una cuestión de salud, que cómo poder ayudar al cuerpo, al movimiento para regenerar cosas, ¿no? Que esto nos lleva también a algo sumamente importante, Andrei, que creo que es fundamental, que es el que nosotros seamos constantes, porque muchas veces queremos creer que nada más con que hagas una sesión, ¿no? Ya con eso, pues ya te vas a curar, ¿no? No es magia. O sea, danza, ¿por qué? Porque la danza es persistencia, ¿sí? Si yo practico un día y practico otro día y practico otro día y lo hago un modo de vida, evidentemente va a tener unos resultados espectaculares. Y esto, por ejemplo, he trabajado con gente con parálisis facial o con embolias, ¿verdad? Que gracias a la música y al movimiento, ¿sí? Pueden tener menos dolor, fíjate, en el caso he trabajado con fisioterapeutas, porque bueno, ellos se encargan del dolor, de la movilidad del músculo, pero por ejemplo, el primer impacto para tocar un músculo que está atrofiado, con música y con danza, poco a poco, te lo juro que se va calentando el músculo, muy lindo. Y ya en el momento que entra la parte ruda del fisioterapeuta, ¿no? Entonces es muchísimo más amable pues con los sentimientos también de la persona, Andrei, porque muchas veces decimos, como no sentimos el dolor, no sabemos que es sumamente traumático, por ejemplo, el mover una mano que no tiene ya movilidad. Entonces la red nerviosa está tan atrofiada que el que solamente tú hagas esto es dolorosísimo, dolorosísimo, ¿no? Entonces el que tú lo vayas haciendo con la música, que tu paciente le guste, el que vayas conversando con él, en que vaya evocando imágenes de lo que le recuerdan la música, ayuda muchísimo, ¿no? Y al ratito ya ves, ¿no? Que empiezan a tener movimiento, ¿no? Y es verdaderamente maravilloso. Entonces, la danza que nos remitimos al movimiento es amable, amable con no nada más el cuerpo, sino con el sentimiento de las personas y por lo tanto con las vivencias buenas, las vivencias hermosas que hemos tenido durante nuestra vida, ¿no? Oye, Mari, Sí, ahorita que estás comentando esto, me surge la pregunta, ¿la neurodanza puede practicarla cualquier persona o hay casos en los que esté contraindicada? Fíjate que la puede practicar cualquier persona, cualquier persona. Insisto, la neurodanza parte del movimiento, no de un movimiento estructurado como sería un entrenamiento de alto rendimiento de ballet, por ejemplo, ¿no? Porque allí sí podríamos lastimar a las personas, ¿no? O sea, esa es una línea aparte. Es decir, yo danzo con mi ser, yo danzo con mis músculos y reconozco que el cuerpo tiene sensaciones y esas sensaciones pueden ser, ¿sí? Placenteras o también pueden ser dolorosas. Y algo que nos enseña la neurodanza, por ejemplo, es a reconocer el dolor, porque muchas veces no reconocemos cómo es el dolor. Hay dolores que son cuando tú haces ejercicio y terminas a dolor, pero es un dolor de trabajo, por ejemplo. Pero un dolor es como un gatillazo y como un shock eléctrico. Entonces, ese es un dolor ya patológico, ¿no? O sea, eso ya no está bien, ¿sí? Ahora, Entonces, sí. eso es muy importante también de lo que te da el movimiento de la danza. Ahora, hablas de dolores físicos, pero ¿qué onda con los dolores del alma? Justo aquí me gustaría hacer algún comentario. Estamos ahorita un poquito medios técnicos,
Vamos a ir Ajá. aterrizando a la parte, pues, vivencial, corporal, porque justo la neurodanza que te he visto trabajar, decíamos hace rato, lo has llevado al terreno de las emociones y me parece de lo más hermoso que hemos vivido. Justo tu módulo creo que es el más movido de todos los módulos por esto que haces y como personas que a lo mejor han tenido durante décadas, me atrevo a decir, alguna emoción escondida, ahogada, soterrada, en tu módulo empieza a liberarse eso y la persona estalla en el buen sentido de la palabra, es decir, con esa emoción para afuera, porque me gustaría comentar un poquito a quienes nos están siguiendo, la palabra emoción, uno de sus significados es energía que tiene que estar en movimiento. Entonces, justo si nosotros nos tragamos las emociones, si las ahogamos, si no las expresamos, si decimos, por ti no voy a llorar, no me vas a ver llorar, tiene que ser un proceso finalmente privado el asunto de la sanación, de la digestión de las emociones. Entonces, si esa emoción incómoda se queda adentro, hemos visto personas, Mari, que durante muchísimos años la han tenido ahí y voy a decir algo fuerte, pero es necesario. A veces personas con algunas enfermedades que llevan ya tiempo, resulta que no era más que una emoción anidada, que esa emoción se ha estado moviendo durante muchos años en el cuerpo de la persona y de pronto un día te duele el hombro derecho y al otro día te duele el codo izquierdo y después la rodilla y después el pie y esa emoción anda para arriba y para abajo porque no le dimos chance de mirarla, de escucharla, de sentirla, de reconocerla, de expresarla y se anidó y entonces nos tragamos emociones. Y en este punto considero necesario, querida Mari, recordar cuál es el objetivo de la neurociencia. Por eso decíamos, estamos un poquito técnicos, pero es necesario. Aguántenos tantito. Bueno, voy a comentarlo. Uno de los objetivos de la neurociencia es buscar respuestas sobre el comportamiento humano a través del estudio justamente del sistema nervioso, decía María hace rato, y entonces también este asunto de la neurodanza tiene un aspecto social, incluso filosófico o cultural del ser humano. Y según algunos autores especialistas en este tema, la danza interviene en esto que estamos comentando. Y entonces aquí va una pregunta casi personal para ti, querida Mari. Desde tu proceso de formación como bailarina, como actriz y como terapeuta, me preguntaba hace rato, ¿de qué manera te ha ayudado en tu vida personal la neurodanza, Mari? Bueno, esta pregunta, híjole, es muy íntima. Sí. Fíjate que, o sea, yo de verdad he tenido unos momentos sumamente importantes personalmente, que gracias a la danza me he dado cuenta, cuestiones de salud, ¿sí? Cuestiones de comunicación, cuestiones de entenderme, ¿sí? Y entenderme en la congruencia. Creo que cuando tú sabes, o sea, nosotros no podemos engañar a todas las personas, a lo mejor, pero no te... Entonces, el saber en qué punto hay rigidez, por ejemplo, en tu cuerpo, ¿sí? Ya nos habla precisamente, como comentabas, de una emoción. Y esa emoción, ¿sí? Hay que darle cauce. Es como el agua. El agua tiene que tener un cauce y tiene que correr. Si el agua se estanca, entonces, ¿qué pasa? Se enrarece, ¿sí? Y bueno, creo que estamos muy técnicos porque lo voy a ligar, porque a veces creemos que esto es muy subjetivo, ¿no? Y lanzamos muchas metáforas. Sin embargo, vemos resultados, ¿no? En el momento de que yo mismo me doy cuenta, yo misma, Marisela, me he dado cuenta que tengo una emoción atorada, ¿sí? Entonces, primero
se reconoce, aquí hay algo que no está corriendo. 2, ¿cómo lo voy a, sí? Voy a hacer que vuelva a correr precisamente, ¿no? Y allí precisamente es donde se dan estas herramientas de respiración, de movimiento y hasta de miradas, ¿no? Por eso es importante la presencialidad. Porque, por ejemplo, en línea, una mirada se retrasa, ¿no? En la presencialidad no, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros reconocemos esto, pues entonces nos ayuda a poder leernos mejor y entonces también observar a la otra persona. Y entonces, esta es una parte que ya habíamos comentado. Y 2, a también encuadrarme en el contexto. Lo que me ha ayudado en cuanto al movimiento, por ejemplo, en este entrenamiento sumamente arduo de la danza, no es tanto la técnica, sino, por ejemplo, la espacialidad, ¿no? ¿En dónde me ubico? Que la visión periférica es sumamente importante para percibir al otro, por ejemplo, ¿no? En cuestiones de salud también, ¿no? Les platico que en algún momento estaba teniendo yo problemas para respirar adecuadamente y yo me empecé a sentir extraña, mi respiración empezó a variar y entonces, 1, empecé a reconocer. 2, empecé a sentir cuando, por ejemplo, estuve a punto de desmayarme. Y 3, ayudé a mi cuerpo a oxigenar muchas veces para que no pasara eso. Ya cuando el cardiólogo me dijo, ya no puede estar usted sola, entonces, bueno, ya, ya va para allá, pero no, pero a lo que voy es que gracias al conocimiento del movimiento, pude yo saber hasta dónde tenía yo la capacidad de poder tener el control de mi propio cuerpo y hasta dónde no, ¿sí? Oye, Mari, esto me parece fundamental. Sí, André. hace rato me estaba acordando y miren, para quienes nos están siguiendo, es un acto de congruencia. Me decía una amiga hace un par de semanas, oye, en las entrevistas que haces, ¿se ponen de acuerdo? Pregunta-respuesta. Le digo, no, para nada, sería muy aburrido. Son entrevistas que se van tejiendo. De pronto soltamos alguna pregunta de aquí hacia allá, de allá hacia acá, y eso hace más rica la cosa, porque si no sería hasta cartonado, ¿no? Entonces, hace rato, en el transcurso del día, Mari, me estaba acordando que en la última generación que pudimos egresar antes de la pandemia, voy a compartir algo hermoso que sucedió en tu módulo, porque 2 semanas antes te hablé para ponernos de acuerdo, ya viene tu módulo, ¿qué necesitas? Cuestiones logísticas, y me compartías una situación de salud con tu mamá. Y entonces yo te pregunté, ¿quieres que pospongamos tu módulo? Y me dijiste, no, quiero impartirlo. Y entonces el primer día, maravilloso, el segundo también, terminamos en un cuadrilátero por unas cuestiones ahí que tuvimos la oportunidad de compartir el salón con una función de lucha libre y entonces estuvo hermosísimo, porque en lo que llegaba la gente y los luchadores nos metimos al escenario y ahí hicimos me parece que el ejercicio final y terminamos en una situación hermosa con ese grupo, compartiendo cosas, y justo allí hiciste un cierre maravilloso, congruente. Por eso preguntaba esta parte de la neurodanza, cómo te ha servido desde tu ser bailarina, actriz, terapeuta, ser humano, por supuesto, en una situación congruente. Y entonces te agradezco mucho que retomes esta circunstancia, porque justo lo vivimos quienes estuvimos en ese módulo. Y si algo, yo te lo decía en ese momento, si algo me gusta de tu trabajo, es que cada módulo haces cosas diferentes y eso se agradece mucho. Y entonces
comentabas ahorita algo que me parece de lo más hermoso. Decías, la neurodanza es como el agua. Y dije, ándale, porque esto me hace recuperar un escrito que hice en 2010, te acordarás, estuvimos en Guadalajara con Sí, Dils claro. y Deborah Bacon, y entonces escribí una reflexión a la que le llamé Neurodanzando por la Vida, porque justo Deborah Bacon Dils trabaja los 5 ritmos de Gabriel Cinco Roth, ritmos. esta bailarina, coreógrafa, música norteamericana que lamentablemente ya falleció. Y entonces decía, recuerdo en una parte, decía Gabriel Roth, que su visión es que la danza era la ruta más rápida y directa hacia la verdad. Fíjate qué hermoso. Y entonces ella decía, la neurodanza no es una gran verdad que pertenece a todos, sino el tipo personal y el tipo de verdad que está sucediendo en ti mismo, en ti misma. Porque ella decía algo que tú comentas, fíjate, las personas utilizamos mucha energía en las máscaras externas, la estoy citando, ¿eh? Cuando ser Sí. nosotros mismos es mucho más fácil y más relajante. Quiero decirles que Gabriel Roth, esta chica, era promotora de la autenticidad sobre las diversas características sociales. Y entonces, a partir del trabajo al que ella le llama los 5 ritmos, yo escribo, yo, Andrei García, en 2010, este texto de Neurodanzando por la Vida, que aprovecho la oportunidad de esta entrevista. Susi Domínguez me hizo favor de traducirla al inglés y se la compartió a Robert Dill, según me dijo, esta reflexión Neurodanzando por la Vida. Y dame chance y a ver si podemos ir como desmenuzando los 5 ritmos. Y yo te preguntaría, la neurodanza que tú practicas, ¿tiene en algún momento se cruza o tiene puntos de encuentro con los 5 ritmos de Gabriel Roth? Sí, por supuesto, porque es una herramienta poderosísima, los 5 ritmos. Estos 5 ritmos te van llevando de una manera completamente amable a encontrar tu autenticidad y esta congruencia de la cual estás comentando, André, que realmente el artículo que sacaste fue maravilloso, es maravilloso, se los recomiendo a todos, así que lo vas a tener que compartir, André. Sí, lo voy a subir. Sí, es maravilloso y es eso, ¿no? O sea, eh, los 5 ritmos te van llevando de tal manera a que no sientas ser el tiempo. Eh, y en este transcurrir, transcurrir de diferentes elementos que se piden de calidades de movimiento, por ejemplo, empiezas como muy suaves. Los 5 ritmos es una ola, ¿no? Es Exacto. una ola, ¿sí? Y entonces vas pasando por 5 estadios donde llega un punto donde es muy fuerte la catarsis que tú haces porque la misma congruencia de tu cuerpo te lo pide y genera pues esta técnica un espacio seguro. Y creo que esto es sumamente importante, que el movimiento y especialmente lo que me gusta compartir es esto, que se genere un espacio seguro para el que él lo está haciendo, porque no se trata de exponer a la gente, sino que precisamente poco a poco vaya brindándose eh, su propia confianza, su propia congruencia. Y bueno, estos 5 ritmos sí me gusta pues incluirlos porque es bellísimo, de verdad, vuelve uno al estado de la neutralidad personal, ¿sí? Y de la, no sé, te recargas nuevamente de energía, te reconoces en el movimiento, en el sudor de tu cuerpo, en que te das cuenta de que estoy moviendo unas partes de mi cuerpo que en mi vida creí que las iba a mover, ¿no? Y de repente te estás tú viendo en el proceso y dices, no es posible, o sea, ¿cuándo iba a pasar esto, no? Y entonces, a partir de aquí,
es donde se empiezan a generar nuevos caminos de soluciones, ¿no? Y nuevas, pues estas recapitulaciones de quién soy y de quién me quiero convertir, ¿no? Entonces es padrísimo, es padrísimo. Creo que es fundamental y ya cuando ves el reloj dices, ay, ya pasó tanto tiempo, no puede ser, ¿no? Pero el compartir esto es maravilloso. Fíjate que las sesiones de neurodanza contigo y esto que vivimos de los 5 ritmos de Gabriel Roth, de pronto no sé si te sucedió, bueno, yo comparto mi experiencia, tú tienes mucho más terreno y es tu especialidad, pero de pronto yo me descubrí sudando y llorando. Y llorando, de pronto Sí, yo decía, ¿por qué estoy llorando? No sabía si eran las tristezas anteriores o las rupturas anteriores o de felicidad de estar ahí con sí, esos tipos de liberación. personas. Quiero compartir un poquito, si me das chance, Mari, en qué Sí, consiste esto claro. de los 5 ritmos de Gabriel Roth. Tengo aquí ya el documento que escribí, creo que fue en 2009, 2010, ya ni me acuerdo. Sí. El primer ritmo le llama Gabriel Roth, lo retoma Deborah Bacon y lo incluye Mari, se llama flowing o fluidez. Consiste como en moverse con Ujú. suavidad y soltura, con la finalidad de conectarnos con nuestra propia energía y con el espacio físico en el que nos encontramos. Se pone musiquita por ahí que va como acompañando este proceso también, y el segundo ritmo se llama staccato. Es la energía, representa el rendimiento, la etapa fuerte, la acción que se manifiesta al hacer las cosas. Yo digo la pasión que ponemos en cada acto de nuestras vidas. Es como desprenderse de una tore para dar paso como al cambio. Y después viene suavemente como el caos, que es el tercer ritmo, que es el encuentro entre el flowing y el staccato, que es como una explosión de energía, implica como encontrar nuestro propósito, nuestra misión de vida, y ahorita les voy a comentar como por qué lo estoy mencionando. Y después el cuarto ritmo le llaman lyrical o lírica, que es como la energía que permite Ujú. entusiasmarnos tranquilamente, conscientemente después de habernos como liberado de esas situaciones que nos agobiaban con los otros 3 ritmos. Y por último, el quinto ritmo es stillness, tranquilidad. Es un espacio de calma, ya como de reflexión. Yo digo, es como el momento propicio para nosotros mismos. Y ahí es cuando la creatividad y la inspiración surgen. Ahora, estos 5 ritmos me llevan a escribir ese documento de Neurodanzando por la Vida, porque yo digo en esa reflexión que esos 5 ritmos se parecen a las etapas de la vida del ser humano, sin ser como una cuestión así rígida. Por ejemplo, yo lo relacioné con la primera infancia, la segunda infancia, la adolescencia, la etapa adulta y por último la vejez. Comento que la definición de estas etapas, de estos ritmos, deben de considerarse como meros elementos ilustrativos. Entonces, fue de lo más hermoso vivir esas experiencias, ese primer contacto. Después contigo en diferentes diplomados, en diferentes generaciones lo hemos experimentado, muy con tu estilo, muy con tu sello, querida Mari. Y entonces es algo que creo que la gente que se inscriba al diplomado en desarrollo humano tiene que vivir. Déjame hacer aquí una mención para todos los que nos están siguiendo. Miren, vamos a estar por primera vez en Ameca, Meca, Estado de México. Decía yo hace rato, 12 temas con 12 especialistas diferentes, un fin de semana, una vez al mes durante 12 meses. Y este diplomado en desarrollo humano está dirigido a psicólogos, psicólogas, médicos, enfermeras, a maestros, a orientadores de educación secundaria, de prepa, a trabajadores sociales. Entonces, y a personas mayores de 18 años que simplemente por el gusto de regalarse un apapacho al corazón quieran cursar este diplomado. Me surge con este acto de congruencia que estamos comentando, querida Mari, una pregunta, pensando en ti. ¿Cómo llegas a la neurodanza? ¿En qué momento de tu vida aparece? ¿En qué momento articulas la actuación, la danza y la neurociencia? Y la psicoterapia, que es algo de lo más rico que haces.
Fíjate que, bueno, pues yo parto de que empecé como artista, ¿no? Este, sin embargo, la siguiente etapa fue como docente. Mm, Y en esta necesidad precisamente de los chicos, ¿no? Es que yo empiezo también a estudiar psicología para poder entender los procesos cognitivos, emocionales de ellos, sobre todo, pues esto, ¿no? De los actores, bueno, que también trabajo con cantantes y que también trabajo con bailarines en sí, pero finalmente somos humanos, ¿no? ujú. Y que para ellos es sumamente importante tener como una guía de cómo expresar la emotividad. Entonces, a partir de esto, este, las mismas personas de administración o maestros me empezaron a preguntar, oye, pero ¿cómo le hacen, no? Yo veo que salen todos muy contentos y no sé, y entonces, bueno, en el estudio psicológico, claro, ¿no? O sea, a ver, vamos a dar, ¿qué les parece? Un taller de movimiento, ¿no? Y de elementos que te pueden servir para tu vida cotidiana. Y empezó así, Andrei, ¿no? Y ya después encuentro, pues, donde nos conocimos, ¿no? Que es en la programación neurolingüística, en esta, pues, en esta necesidad de saber más y de aterrizar los conocimientos, etcétera. Y bueno, empiezo a hacer una fusión de distintas herramientas, tanto teatrales, y que tienen que ver con el movimiento, evidentemente, con todas las herramientas de la danza para poder generarnos un mejor vivir y saber cómo o qué herramienta me puede servir en este momento de mi vida, ¿no? Como dices, a lo mejor tengo muchas ganas de llorar, pero no me puedo estar aquí moviendo en la oficina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Ah, bueno, pues yo te brindo diferentes herramientas para que a lo mejor un ejercicio de respiración que evoque cierta emoción, te metas tantito al baño y evoques esa respiración y entonces puedas así como que soltar y continuar con el día a día en ese momento, ¿no? Y ya después revisarlo a lo mejor más adelante. O, por ejemplo, ¿no? Darme un espacio para mí, que muchas veces, ¿no? Y que a lo mejor me armo yo mi propia playlist de mis propios 5 ritmos, ¿no? Yo te enseño cómo hacerlo. Y entonces, en un día que yo tenga una tardecita, que yo tenga un tiempo, ¿no? Pues me pongo a bailar, ¿no? O a lo mejor me pongo a hacer el quehacer también, porque también, ¿no? Que hacemos esto, alguna actividad y me pongo yo a moverme y entonces vuelvo nuevamente a esta neutralidad que necesita nuestra emotividad, que necesita nuestro cuerpo, nuestros músculos, nuestras relaciones con el otro, ¿no? Entonces, realmente empezó de allá y de ahí pues para el real, Andrés. Ahora, por ejemplo, ya comentaste algo un poquito de qué es lo que haces en tu módulo. Yo te preguntaría, ¿qué van a encontrar las personas en tu módulo, justamente las personas que se inscriban al diplomado en desarrollo humano, Mari? Bueno, pues van a encontrar muchísimas cosas, Andrei. Además de las que ya mencionamos, algo fundamental son herramientas específicas. Nos vamos con cada una de las emociones, reconocer cada una de las emociones. Entonces, vemos el problema, pero también vemos el antídoto. ¿Qué es lo que te puede ayudar a ti o que se adapta más a ti en ese momento de vida, ¿no? Y que puedes tener tú otras alternativas para poder llevar tu día a día, para poder entablar relaciones más sanas, ¿sí? Y entonces estas herramientas que yo te brindo, pues son, como decimos, ¿no? Practicables de bulto, ¿no? O sea, hay que hacerlas, porque platicadas, sí, nada más se queda acá arriba, ¿no? El Claro, chiste es claro. pasarlas al cuerpo. Sí. Ujú. Entonces, en mi módulo es esto. Sí, es importante. Nosotros decimos los que hacemos danza así académica, la danza también se piensa. ¿Por qué? Porque necesitas saber qué es lo que vas a aplicar, cómo va a ser esa secuencia y que tú te des cuenta si así como empezó,
hay un progreso, hay un proceso y hay resultados que tú necesitas, ¿sí? Entonces, lo que yo te brindo es eso, ¿no? La herramienta para que tengas el antídoto. Justo a aquella ocasión, varios de los alumnos terminaron de manera maravillosa tu módulo porque había hasta cierta resistencia como a procesar las experiencias de la vida, que tenía que ver más que nada con pérdidas. Y yo te diría, Sí. Mari, ante las circunstancias post-pandemia, ¿por qué le recomendarías a la gente cursar este diplomado en desarrollo humano? Fíjate, porque estamos vivos, ¿sí? Porque estamos vivos y que, hay que superar los estados y si no podemos superarlos en ese momento, si no lo podemos superar en ese momento, entonces entenderlos. Y hay diversas maneras de entenderlos, ¿no? Y una de estas pues estas herramientas de movimiento que me parecen pues fundamentales, Andrei, ¿no? Y que me conectan precisamente me conectan con mi propio ser, con mi propia congruencia y con mis propias decisiones, ¿no? El decidir precisamente qué es lo que quiero vivir, cómo lo quiero vivir, es fundamental. Ahora, Mari, hoy es 19 de marzo, Día del Hombre en algunos países. Eh, y yo suelo decir que en muchos países, culturalmente a los hombres no se nos enseña a mostrar nuestras emociones. Es más, se nos enseñan otras características. Hay que ser rudo, hay que ser frío, hay que ser, este, no sé, hasta medio insensible y de pronto a quienes somos medio salmones y vamos haciendo cosas diferentes, se nos ve medio raro y cada vez somos más los hombres que estamos articulando esto que ya decíamos, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, el ser emotivos, el ser románticos, el ser detallistas, el ser tiernos. Y entonces, eh, desde, desde tu mirada, Mari, eh, ¿cómo podría la neurodanza apoyar a los hombres a sanar, pero también a ser más felices? Bien, sí, nos puede ayudar precisamente a sanar cuando nos reconocemos, cuando reconocemos las maneras en que fuimos educados, ¿sí? Cuando reconocemos nuestras propias programaciones que a lo mejor no nos están funcionando ya y que para entender precisamente esta evolución necesaria para un mejor vivir. Ok, ok. Para concluir este sobrevuelo, Mari, yo suelo decir que el crecimiento personal no es un largo río tranquilo, ¿no? Hay choques, hay interpretaciones, hay tanteos, hay rupturas, hay exclusiones, hay reencuentros, hay iluminaciones, diría Ana Ancelín. Y entonces, Mari, algo que quieras comentar y no te haya preguntado. Bueno, pues que en este siglo XXI es súper importante avanzar por nosotros, avanzar por los nuestros, avanzar por una mejor humanidad. Creo que los buenos somos más y que es sumamente importante compartir entre todos las diferentes maneras de poder transitar por este universo de la mejor manera, de la manera más amorosa, porque eso nos da muchísimas cosas importantes, ¿no? Muchísimas satisfacciones. Pues eso, un mejor vivir. Y creo que si es tan pequeño nuestro paso por el universo, creo que es fundamental poder compartirnos entre todos
lo mejor. Ok. Mari, tus redes sociales, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Cómo te encontramos? Bien, pues me encuentran en Instagram como @ergonoarte o @movementdirector69. Es el de la artisteada. Ok, ok. Sí, pero en Ergonoarte, bueno, estamos por lanzar precisamente unas sesiones en la noche como para poder relajarnos del estrés. Vamos a empezar con una sesión piloto a la semana. Allí en Ergonoarte, @Ergonoarte, van a poder ver las fechas y que vamos a hacer una sesión de media hora nada más, ¿no? Antes de dormir para poder relajarnos, porque sí, hay ahorita muchos eventos de estrés y me están solicitando esto. Va a ser en línea, sí, va a ser en línea y pues eso, ¿no? Tener como las dos modalidades. Estamos también por iniciar un taller, pero eso yo creo que a mitades de año, sobre teatroterapia, que sí, esta teatroterapia parte también de una técnica que se llama playback, Ok. donde es como una función de teatro y tú eres espectador, tú eres público y los actores van escenificando la historia que tú como público, la historia de vida que tú como público quieres compartir, ¿no? Y si la quieres compartir, evidentemente, es una técnica preciosa que esta sí se hará de manera presencial y que también los iremos invitando para que la conozcan. Ok, muchas gracias, María. Aguántame tantito en la sala, no te vayas. Amigos, Sí. pues yo soy Andrei García. En mis redes sociales me encuentran como Andrei García Oficial. Esto fue una emisión más de Entrevista con los Grandes. Les agradezco su compañía. Nos vemos y nos escuchamos el próximo fin de semana con una personalidad más de Entrevista con los Grandes. Cuídense mucho. Si les gustó esta charla, suscríbanse al canal, denle like, hagan comentarios aquí abajo y compartan, por favor, en sus redes sociales. Hagamos que esta información llegue a más personas, a quien lo necesite, a quien le interese, ¿va? Que tengan bonita semana, les mando un fuerte abrazo de corazón a corazón y nos vemos pronto. Muchas gracias, bye. Gracias, André, y enhorabuena con el programa, de Gracias, verdad, Mari, está abrazo maravilloso. fuerte. Gracias por la invitación. Bye.